Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de la llave Epsina, este espacio habitual de los días lunes. Perdón por los minutitos de demora, pero aquí estamos finalmente. Ana María, vos que me andabas preguntando, acá llegué. Así que para compartir justamente este espacio de una propuesta de psicología de la multiplicidad, de la transmodernidad, de la complejidad, de un enfoque integrativo, biopsicosocial y espiritual. Para quienes aún no me conozcan, mi nombre es Alejandro Divagno. En la caja de comentarios van a encontrar todos los medios de contacto, las redes sociales, WhatsApp, la página web, para poder justamente conocer un poco más de qué se trata la llave Psi y todo lo que ofrecemos desde este tipo de espacios, donde lo que justamente tratamos de potenciar es el discernimiento, el pensamiento crítico, y además de esto, seminarios, talleres, formaciones, tanto para público general como para quienes busquen herramientas, especializaciones en el campo de la salud mental. ¿Está? Bien. Vamos a ir directo al tema. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana María. Así no me demoro con la presentación. Todo esto, ustedes saben, para quienes estén por ahí siguiendo en Facebook, que de paso, si alguien me puede saludar, así sé que está saliendo todo ok. Todo esto se sube luego al canal de YouTube, que no cuesta nada, pueden suscribirse, es absolutamente gratuito para no perderse ninguna de estas charlas. ¿Estamos? Bien. La idea de este espacio es un ida y vuelta, un feedback, que aprendamos a esto, a escucharnos, a pensar juntos, a reflexionar, a compartir, a cuestionar. Un espíritu crítico, de esto se trata. La semana pasada estuvimos hablando sobre hermetismo y esoterismo. Hoy esto viene a, de alguna manera, a continuar distintas aristas, casos clínicos, grandes mitos, la parte de las herramientas en cuanto a aprender a pensar, el otro lado, como vemos justamente con lo que es una historia alternativa, la parte por ahí más oculta, que es justamente lo que vimos la semana pasada, y estaba como debiéndoles la parte del arte, que hace mucho que no traíamos, pero hoy no quería compartir el análisis de una canción, el análisis de una poesía, el análisis de un libro, el análisis de una serie, de una película, sino que hagamos como un recorrido general de varias de estas manifestaciones artísticas e ir encontrando la simbología oculta. Así que esa va a ser un poco la propuesta, porque este tipo de expresiones abundan en el terreno de la música, del cine, de la literatura, de la publicidad, y están ocultas, entre comillas, a plena vista, de manera que no están tan ocultas. Alex, buenas noches, un abrazo Alejandro, encantado de escucharte desde Venezuela. Muchas gracias Alex, bienvenido de vuelta. La semana pasada también pasó algo loquísimo, que un montón de gente de distintos países, sobre todo Estados Unidos, con encima toda esta fenomenología que está recorriendo el país, bastante extraña, y mucha gente justamente de la zona de Nueva Jersey, así que fue bastante
sincrónico el asunto. Pero bueno, veremos qué nos depara hoy. Todo lo que voy a explicar hoy, y esto es muy importante dejarlo aclarado, por eso la idea del espacio de un espíritu crítico. Todo lo que voy a aclarar, a explicar, tenemos que utilizarlo como indicios, como pistas, como indicadores, jamás de los jamases como sentencias, como si yo estuviera revelando, como si fuera una suerte de, no sé, de dueño del saber o de la verdad que estuviera revelando, tuviera el poder de revelar nada. A ver, voy a esto, es que tomemos esto como un trabajo detectivesco, es decir, como si estuviéramos uniendo piezas de un gran todo que siempre es necesario que permanezca abierto, como nuestra cabeza, inconcluso. No porque no nos juguemos, sino todo lo contrario, para cada vez profundizar y complejizar más, porque de lo contrario nos terminamos resignando a una explicación cerrada, definitiva, acotada, que corre el riesgo de volverse un reduccionismo más, un fundamentalismo más, y funcional al pensamiento simple, como vimos justamente en la charla de la complejidad. Entonces, este ejercicio, tómenlo como si estuviéramos haciendo un test psicológico. Ustedes saben que los test nunca deben tomarse como una palabra sagrada. Es como si yo les dijera, hacen ahora un test X en línea de los miles que hay, y del resultado que obtengan ahí ya está, es como si eso fuera una verdad revelada. Los tests son eso, indicios, pistas, orientadores, nunca son definitivos. Los test deben ser acompañados de las entrevistas, de una adecuada terapia en paralelo para que aporten información, aporten datos, pero jamás tomar esto como la única herramienta posible. Aclarado esto, lo importante es que justamente vayamos detectando patrones recurrentes. Y por supuesto que vayan convenientemente complementados con esto que decía al comienzo, el desarrollo de un discernimiento y un pensamiento crítico. Porque si no, vamos a estar condenados a recorrer las mismas sendas que utiliza el pensamiento binario simple. Es, en otras palabras, por ahí más sencillo, nos terminamos convirtiendo en unos cazadores de brujas que van a ver magia y magia negra en todas partes. Para no llegar a eso, para no llegar a ese punto de volvernos paranoicos, de que atrás de todo hay como un lado malvado y buscar al diablo en todas partes, es esto, discernir. Esto es lo fundamental. Está bueno tener este espíritu cuestionador, abierto, crítico, sí, pero sin caer en ninguno de los polos, ni creernos todo, es decir, que todo es como nos viene dado, ni irnos al otro lado de que nada es como viene dado y hay que sospechar de absolutamente de todo. Es decir, un mensaje aislado no significa nada.
pero lo que se nos repite hasta el cansancio debe significar algo. Como decía Freud, a veces un cigarro solo es un cigarro. Un cigarro, solo por ser un cigarro, no necesita ser un símbolo fálico o que tengamos que hacer una gran tesis académica al respecto, pero si todo el tiempo estamos viendo cigarros, bueno, ahí mejor que hagamos análisis. ¿Está? Esto es clave para que podamos ir entendiendo por dónde va la charla de hoy. Bien. Como yo me voy a ir metiendo desde el lado metafísico, ustedes saben que la metafísica es por definición lo que está más allá de la física, es decir, el mundo invisible. La metafísica nos habla de planos de existencia por fuera de justamente esta materia visible, sino que nos habla de, al menos en esta esfera, vamos a decir, terrestre, de 7 planos de existencia, por lo menos en este universo que conocemos. Y todo lo que voy a hablar hoy está muy relacionado con el plano inmediatamente posterior. Nosotros tenemos acá conformado un plano físico, nosotros como especie, como seres humanos, y que va en concordancia o está vinculado con un plano del planeta, un plano físico del planeta. El planeta en sí, desde esta perspectiva, hablo de una perspectiva energética, es un ser vivo también. Entonces, de hecho, todo, al estar compuesto de energía, digamos que tiene como su propia conformación y su propio camino evolutivo. Inmediatamente posterior o interrelacionado con este plano está el cuerpo etérico, en nuestro caso, que es el que le da la vida a ese cuerpo físico, que se corresponde también con un plano etérico a nivel planeta, y luego, que es ahí donde nos vamos a detener hoy, tenemos el cuerpo emocional, en nuestro caso, que se corresponde con un plano astral, en el caso de la esfera terrestre. Alex, el discernimiento y la conciencia del ser vienen de la mano, son lo mismo en grado. Exactamente, sí. En este plano astral, ¿por qué se vincula con el emocional? Porque es ahí donde está, a nivel espiritual, vamos a decir, sobre todo en el bajo astral, porque cada plano tiene a su vez 7 subplanos, o está dividido en 7 subplanos. Esto de abajo a arriba, acuérdense, es a nivel simbólico. No es que es una distancia literal de ir hacia arriba en un sentido justamente en ese sentido, de una dirección, sino que hablamos de a nivel vibratorio, a nivel densidad de plano. Cuanto más sutil, cuanto más alto en vibración, cuanto más alto en energía, justamente es menos denso, menos grosero, menos material en el sentido de esta materia sólida. En ese bajo astral, ¿por qué se le dice bajo? Porque es donde están las peores emociones o los peores vicios, no solo de la humanidad, sino de distintas entidades que conforman este mundo. Desde esta perspectiva hay varias entidades coexistiendo. Entonces, ahí podemos encontrar absolutamente de todo dando vueltas, pero vamos a decir, no justamente de lo que esté vibrando
en un sentido de amorosidad, en un sentido de desprendimiento, de no egoísmo. ¿Se va entendiendo? Hasta ahí cualquier duda, consulta, ustedes ya saben, para eso están los chats, tanto Facebook como YouTube. Bien, la física, por algo, la física cuántica, hoy día nos está empezando a hablar de 11 dimensiones, a nivel teórico, por supuesto. Todavía falta la vueltita de rosca para poder esto comprobarlo, pero vamos en ese camino. Es decir, a nivel teórico está reconociendo ya la posibilidad de al menos 11 dimensiones, sobre todo a través de la teoría de las cuerdas. Gracias, Alex. ¿Para qué explico todo esto? Porque esto de la simbología oculta en el arte, yo lo voy a ir enumerando, lo vamos a ir encontrando a través de 3 canales o 3 expresiones. El espejo o el cristal, oscurecido sobre todo, es decir, con una tonalidad negra, opacada, que esto tiene un origen en Egipto, se lo utilizaba para ver y para recibir mensajes proféticos. Por otro lado, vamos a tener el vórtice o el portal, como, por ejemplo, ahora lo voy a explicar, el patrón cuadriculado. Y finalmente, o también, perdón, las puertas dimensionales. Y finalmente, los rituales. Estas son los 3 canales o las 3 formas de expresión donde nos vamos a ir encontrando a través de distintas expresiones artísticas con estas simbologías. Voy a ir desarrollando uno por uno. ¿De qué se trata esto de los espejos? Bueno, piensen en un ejemplo que va a resultar muy claro, Alicia y el País de las Maravillas. Espejito, espejito, dime. Primero, acuérdense en la historia, Alicia, caminando por el bosque, da con el conejo blanco. ¿Cómo? Porque lo ve en el reflejo de un lago, en el reflejo del agua. El agua es un elemento que sirve, al igual que el espejo, que refleja, que nos refleja y nos permite ver al otro lado, y quien está del otro lado permite ver hacia este lado. Es un canal de ida y vuelta. Lo mismo que el agua es un elemento conector. Transmite, por ejemplo, la electricidad, la luz. Esto también lo vamos a encontrar en la película Constantine, cuando él apoya los pies en el agua, cuando necesita hacer el pasaje al otro plano. O sea que utiliza el agua como forma de paso entre los mundos. También, si mal no recuerdo, aparece por ahí algún gato dando vueltas. Bueno, el gato, otro símbolo de la cultura egipcia. Bueno, volviendo a lo de Alicia, ella sigue al conejo que la guía hacia el pozo por donde cae y lo hace sobre un piso con patrón cuadriculado. ¿Qué es esto del patrón cuadriculado? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Que puede estar como un cuadrado, como por ejemplo el tablero del ajedrez, o en distintos símbolos. Del otro lado, una vez que ya pasa hacia el otro mundo, que aparte esto de las maravillas
también es muy sugestivo, porque podemos pensar en todo un mundo ilusorio que nos vende, a través justamente de los sentidos, una aparente maravillosidad, perdón por el invento de la palabra, que en realidad es ficticia, es engañosa. Ella del otro, una vez que está en ese mundo, puede mirar por un espejo y ver su mundo original. En otra escena, mira dentro de un libro e invoca a un demonio reptil que se llama Jabberwocky y luego, al apoyarse sobre una tabla de ajedrez, esto que les decía del patrón cuadriculado, vuelve a su mundo, es decir, utiliza la tabla como portal, como medio de transporte para volver a su mundo. Hablando de Constantine, en una novela del mismo universo que se llama Sandman, aparece un personaje conocido como John Dee, que es el hijo de un mago que hace una invocación para atrapar a Morfeo o el dios del sueño. Bueno, este John Dee no está tomado o inventado por casualidad, porque está traído de una persona real con ese nombre, que fue un erudito, un astrólogo, un espía y un confidente de la reina primera de Inglaterra, y adivinen qué, relacionado con el ocultismo, porque se dice que usaba un espejo para comunicarse con espíritus a través de la magia enoquiana. ¿Se acuerdan que hablamos de la semana pasada? La semana pasada, o no me acuerdo en cuál de las charlas, sobre justamente eh, la parte de Enoch que fue censurada de la Biblia, que aparece en los rollos del Mar Muerto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué decía ahí que no estaba de acuerdo con la historia que se proponía seguir la Biblia, que debía ser sacado? Bien, ya voy a hablar más adelante del mito de Arturo, pero curioso también en este mismo sentido el rito inglés del nombramiento de caballeros. Antes de seguir avanzando, no nos olvidemos que el cristal más poderoso de nuestros tiempos es es la pantalla, en cualquiera de sus formas: televisión, celular, computadora, etcétera, etcétera. Porque no deja de ser un receptor de frecuencias de todo tipo. Acuérdense de la película Poltergeist, por si acaso. Pero sin entrar en fenómenos paranormales, no tenemos que tampoco ser muy sagaces para decir que la pantalla es hoy la principal forma de manipulación. La mejor estrategia para obtener poder hoy pasa por la batalla cultural, es decir, el control mental. Que la gente básicamente no decida ni piense por sí misma. Por eso insisto tanto con el pensamiento crítico. Quien quiera obtener un poder no
no honesto, vamos a decir, va a procurar justamente que la gente no piense críticamente y se dedique solamente a seguir, se dedique solamente a idolatrar. Y esto van a ir viendo cómo sigue un hilo muy importante con lo que continuará de esta charla. Fíjense que en realidad lo que ha cambiado es la forma de idolatría. Si bien ya hoy no tiene tanto peso la religión, cambió la idolatría, pero la idolatría sigue siendo poderosa. Hoy los dioses son los influencers. Y ya falta poco, diría yo, para que nos refrieguen un nuevo término. Yo lo llamaría manipulators. En la cara, como ya está sucediendo. Bueno, no me quiero desviar. Veamos esta cuestión del patrón cuadriculado. El blanco representa nuestro mundo y el negro la copia oculta, invisible, pero en este caso, los que yo les decía con el tema de los planos, el bajo astral. Asociado también a la manipulación psíquica, como ya vamos a ver más adelante. Por eso les hablaba de esto de el poder de los medios. Y en lo cotidiano, perdón, y justamente sobre este tema pueden encontrarlo muy claro en la película El maravilloso mundo del doctor Parnassus, entre otras, ¿no? Y en lo cotidiano, yo iba a decir, en ciertos ritos, que ya vamos a ver este otro punto, de algunas sociedades secretas que se hacen sobre ese tipo de patrón, ya sea sobre una alfombra o que esté directamente dibujado en el piso, como les decía con esa escena que vemos en Alicia y el País de las Maravillas. Bueno, a propósito de esto, cuando ella cae a ese mundo, es decir, desciende, todo esto, acuérdense, es simbólico. Vayan haciendo el trabajo de codificar la simbología. Ella cae. Y en un mundo donde, acuérdense, se tiene que encoger para poder entrar. Estaba la botellita que decía, bébeme. Ella tenía que tomar eso y se hacía chiquitita. Otra simbología oculta. ¿Por qué se tiene que hacer chiquitita? Se tiene que empequeñecer. O tiene que reptar, como en el caso de Coraline, que también tiene una simbología muy parecida, tiene que atravesar una suerte de puerta, eh, una suerte de puerta trampa, donde tiene que ir gateando para llegar al otro lado. Por eso la puerta secreta, donde también se encuentra con un mundo maravilloso. Fíjense qué interesante esto, encuentra un mundo donde tiene una familia que la consiente en todo lo que su familia original no le prestaba atención. Encuentra miles de maravillas que la obnubilan hasta que se empieza a dar cuenta de que las cosas no son tan así, que en definitiva la madre es una bruja y que lo que quiere es sacarle los ojos para tenerla para siempre en ese mundo. Bueno, vayan sacando sus propias conclusiones. Ejemplos en la música ni hablar. No nos va a alcanzar el tiempo y voy a seguir con esto. Pero un ejemplo al paso. Vean un video de Belinda que se llama Egoísta, lo pueden buscar en YouTube, donde no solamente ella vestida, sino que en casi todo el video el decorado es el patrón cuadriculado y donde también aparece el elemento fuego.
Además de lo sugerente del título, porque, de vuelta, esto la semana que viene yo lo voy a vincular con la cuestión de la doctrina satanista. Y acá vuelvo a aclarar. No es que cada video donde, o cada película o cada serie donde veamos el patrón cuadriculado, donde veamos fuego, quiere decir que hay un mensaje subliminal demoníaco. No lo tomemos así, que vamos, si no, nos vamos al otro extremo de estar buscando como pasar el mito este de pasar la cinta al revés y escuchar mensajes satánicos. No es esa la idea. Pero, pero si empezamos a ver mucho de esto en distintos artistas, bueno, quizás algo hay. Entonces, para estar atentos y hacer este trabajo de discernir. Vuelvo a las series, y acá para los más viejitos, si se acuerdan de la dimensión desconocida, bueno, justamente en la presentación estaba el símbolo del vórtex en blanco y negro, que tiene como este efecto hipnotizador. Bueno, esto también representa nuestro mundo binario. Hasta, si quieren, lo podemos vincular con la guerra de las galaxias en cuanto a la forma de pensar de, vamos a decir, los oscuros, que solo se rigen por términos absolutos del tipo, o estás conmigo o estás en mi contra. Bueno, ojo que así funciona este mundo y así nos va como nos va, o sea, estamos en términos absolutamente polarizados. Occidente, Oriente, eh, capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hilen esto con las charlas de la complejidad. Volvemos a estas discusiones del mundo binario. O estás alineado con X ideología, X países, o estás alineado con X, con esta otra. Ese es el gran engaño. Bien, me voy a ir metiendo un poco. Están muy callados, ¿eh? Aprovechen a preguntar, a debatir, a cuestionar, así se hace más enriquecedor el tema. Me voy a ir metiendo con el tema de los rituales, que es la llave de la puerta o el portal. Hasta ahora hablé del espejo, del patrón cuadriculado, y ahora me voy a meter con la parte de los portales. Esto se vincula con la geometría, que ya lo voy a profundizar en breve, pero hay algunas formas que son más efectivas que otras porque concentran más eficientemente la energía. La mejor geometría para crear un vórtice es la pirámide. Por eso los egipcios alinearon las tres grandes pirámides con la constelación de Orión. Así se comunicaban, desde lo que nos dice el conocimiento oculto, con otros planos. De hecho, cuando veamos el mito de la Atlántida, se dice que parte de los sobrevivientes atlantes fueron a Egipto y que la pirámide era como su sello distintivo. Alex, el búho como símbolo esotérico se asocia históricamente con significados contradictorios. ¿Qué opinas al respecto? Sí, exactamente. Eso mismo. Tiene como distintas acepciones. A ver, tenemos que tomar ambas. De vuelta, discernimiento. En este sentido, todo depende siempre de, a ver, en sí el búho
no es ni bueno ni malo, es un símbolo que, como el cuervo, por ejemplo. Algunos vas a encontrar que lo toman como un presagio siniestro o prácticamente como el mal encarnado, otro como eh, simplemente un mensajero del otro mundo. Bueno, esta es un poco la idea. Puede ser ambos. El búho en sí no es ni una cosa ni la otra. Tiene esta connotación como del misterio por ser un animal bastante singular, eh, relacionado con la noche, con esta particularidad del movimiento de su cabeza. A ver, en sí no es nada el pobre búho. Habrá gente que le resulte más agradable y gente que no. Pero bueno, el gato, lo mismo, el gato negro. A ver, tiene como estas connotaciones. Que esto es desde el lado humano, acá está la cuestión. Esto es lo que tenemos que justamente discernir. Somos nosotros en realidad, no es el búho, el gato, el cuervo. Sí hay en esto los patrones recurrentes, a veces cuestiones que se van a repetir. No precisamente la del búho, porque también se ha asociado ese animal con, por ejemplo, los dioses sumerios, quizá por algún parecido. Eh, ya voy a hablar también de eso, pero volviendo a lo que decía recién, cuando hay, por ejemplo, manifestaciones de baja densidad, es decir, lo que llamaríamos entidades, eh, no me gusta por ahí la palabra demoníaca, porque puede dar lugar a confusión, pero vamos a decir como de baja vibración, donde es muy común que aparezcan ciertas alimañas. Bueno, esto pues tiene que ver una cuestión de resonancia energética. Eh, y sobre todo el desagrado que nos producen ese tipo de insectos. Pero bueno, ahí es donde sí podemos encontrar determinados patrones. No precisamente con el búho. Tiene como esta ambigüedad. No sé si más o menos me expliqué. Eh, bueno, volviendo a esto de las geometrías, lo que sabemos es que ninguna otra cultura como la egipcia profundizó tanto en el conocimiento hermético. Y tenían esto de justamente la unión de distintos animales con lo humano, o con los dioses, mejor dicho. Pero además de los vórtices que se pueden hacer artificialmente a través de estas figuras, el planeta los tiene de forma natural. Estos son puntos energéticos de alta concentración magnética o de energía telúrica que se las conoce como líneas Hartmann y Curry. En esos lugares es frecuente encontrar templos, podemos hablar por ejemplo de Stonehenge en Inglaterra, o espacios de poder muy importantes que no son puestos ahí porque sí. Y va a haber también acá tres patrones de contacto en el caso de los portales artificiales, a través de la numerología y la geometría, como acabamos de ver, a través de la astrología y a través de la canalización. La doctrina numérica es muy importante para la cábala hebrea y tanto en la Torá como en la Biblia vamos a encontrar el libro de los números. Vuelvo
a recordar este punto fundamental que expliqué al principio y recién sobre las recurrencias. De hecho, sobre la Biblia, algunos especulan que es un código encriptado en su lenguaje. En este punto Lacan estaría a sus anchas, como si esto fuera de alguna manera descifrar el inconsciente de Dios. Y para decodificarlos, algunos estudiosos usaron patrones matemáticos, como contar las letras o asignar valores numéricos a cada letra, llegando a encontrar eventos sucedidos como si fuera dentro de una sopa de letras, porque podían encontrarse nombres y fechas de cosas que luego efectivamente sucedieron. ¿Por qué hacía esta aclaración de la recurrencia? Porque lo difícil con estas cosas es que estamos buscando sobre hechos que ya sucedieron, como pasa con el fenómeno perceptivo que se llama pareidolia, que es cuando a partir de un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, percibimos una forma reconocible. A ver, dicho más simple, como quien ve la cara de Jesús en una tostada, por ejemplo. Bueno, esto pasa un poco lo mismo con las profecías. Sabiendo el día después, es fácil tratar de hacer encajar las piezas. Lo difícil acá, como no sabemos, es la predicción. Pero vuelvo al punto, una cosa es cuando esto aparece en forma aislada, otra es si vamos encontrando patrones desde varios lugares diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, en la película Cuarto Tipo, que en esto que decías vos, Alex, en el tema del búho, es en esta película donde aparece así simbolizado. La mujer es abducida a las 3 de la mañana o de la madrugada por los Anunnakis que tienen esta forma de búho. Ya voy a hablar también en otra charla de los Anunnakis. Y en muchas otras películas de terror, las 3 de la mañana aparece señalada como la hora de las brujas o del mal. Alex, ¿es posible que los ciclones meteorológicos podrían abrir portales dimensionales? Creo que ya ha sucedido. Puede ser. La verdad, ahí desconozco, pero no me extrañaría, así como yo hablaba de que el planeta cuenta con ciertos, vamos a decir, lugares de poder, no me extrañaría que en determinados fenómenos particulares se puedan dar las condiciones, sí, 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 por supuesto. Bueno, sí, a ver, todos esos números, ahora vamos a ir viendo justamente la simbología que pueden de vuelta, insisto, cuando esto aparece como un patrón, no un caso en particular. Volviendo a esto que decía la geometría, la zona cero, que quedó así llamada en Nueva York a raíz de los atentados, donde estaban las Torres Gemelas, formaban un 11. Y todo este tema de los números aparece muchísimo también en la película Presagio de Nicolas Cage. Bueno, el atentado a las Torres fue un 11 del 9 o un 9 del 11, según lo consideremos en el sistema español o en el inglés. Igual, en este caso,
el orden de los factores no altera el producto, como nos enseñaron en matemática. Pero si ustedes quieren alucinar de verdad y mucho en el terreno conspirativo, el 9 representa numerológicamente el final de un ciclo. En numerología se toma del 1 al 9, básicamente, salvo determinados números, como por ejemplo el 11, que es un número maestro. ¿Qué quiere decir esto? Estos son números con una vibración especial que no se descomponen como sí sucede a partir del 10, que en ese caso lo que se hace es descomponer las decenas en unidades simples. Es decir, el 12, por ejemplo, se descompone en 3, el 13 en 4, etc. Salvo con determinados números, como por ejemplo el 11, el 22, el 33, el 44. Estos números maestros son números de mucha energía y específicamente el 11 representa esotéricamente la integración de la luz y la sombra. Si tomamos la fecha del ataque, el 9 del 11, y sumamos, nos da 11. El día 11 del 9 o 9 del 11, lo mismo, es el día 254 del año, que si sumamos nos da 11. Después del 9 del 11 o 11 del 9 quedan 111 días para que termine el año. New York City tiene 11 letras y fue el 11º estado en sumarse a la nación americana. The Pentagon tiene 11 letras. Saben que otro de los ataques estuvo dirigido al Pentágono. El vuelo 11 tenía 92 pasajeros, la suma da 11. El vuelo 77 tenía 56 pasajeros y la suma es, adivinen, 11. Esto que yo les dije del 11 viene a través de los pilares del Templo de Salomón, como representación del bien y del mal. Esto sería simbólicamente la puerta. El otro ataque que yo les dije que fue sobre el Pentágono que es una estrella de 5 puntas. También bastante simbólico el elemento en sí, del que ya voy a hablar. Pero analicemos esto. Si las torres representan la puerta y el Pentágono representa la estrella, ¿qué nos da la unión de ambos? Puerta estelar. Esto, insisto, tomarlo con pinzas. Es para flipar, sí, pero bueno, tratemos de contener la intensidad de esta cuestión conspirativa para no alucinar. Tratemos de mantener un cierto equilibrio. Yo hace un ratito les decía que la forma más efectiva de crear un portal artificial es la pirámide. Bueno, esto también se ve en la película Apocalipto y en Depredador. En la primera se combina justamente con los rituales de sacrificio en ofrenda a supuestos dioses. Y digo supuestos porque ¿qué tipo de dioses
demandarían sacrificios. Y en la segunda, y en esto con lo que yo les decía de la idolatría, y en la segunda se nos muestra justamente la adoración a estos dioses, más por espanto que por amor. Después de las pirámides como forma geométrica más efectiva, tenemos los domos o las cúpulas. La más usada va a ser el octógono, típica arquitectura templaria. Luego el hexágono y después el pentágono. ¿Por qué esto? Porque el 8 representa el infinito. El 6 es todo un capítulo aparte que ya desarrollé en la charla sobre el análisis de la Divina Comedia, pero resumiendo un poco lo que dije ahí, tenemos la unión de dos triángulos que representan masculino, femenino, espíritu y materia, arriba y abajo, que unidos simbolizan la creación. Ustedes saben que cuando los opuestos se unen, se crea. Entonces, por eso es tan importante la integración, porque de lo contrario es destrucción, es uno que quiere destruir al otro, y lo que tenemos que lograr es la integración. Alex, hay que tener cuidado con los espejos, potencialmente son portales. Totalmente. Es, sí, lo que decía al comienzo, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se ve en este tipo de, lo que yo decía de Alicia y el País de las Maravillas, lo que se ve en El Señor de los Anillos, a través justamente de una piedra que funciona como espejo? Si mal no recuerdo, no sé si era hay otra historia de Disney donde, no me acuerdo si era Cenicienta o Blancanieves, que es esto de espejito, espejito. Hay un montón. Bueno, entonces, toda la geometría sagrada surge a partir del número 6. Todos sus lados tienen ángulos de 60 grados y coinciden con el círculo que se forma alrededor, que a esta figura se le llama estrella de David o sello de Salomón. El sello era, en realidad, un anillo para ordenar espíritus. De acá también la asociación directa al Señor de los Anillos. También forma la flor de la vida, que es un patrón perfecto que simboliza la creación del universo. Y por fuera de la magia encontramos patrones hexagonales en toda la naturaleza, en el carbono, en los cristales de minerales, en los copos de nieve, en los panales de abejas. El 6, además, va a determinar las 6 direcciones de los vectores de nuestro universo: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. En el Apocalipsis se dice que el número del hombre es el 6. Esto en el sentido de que esa unión que yo les hablaba de los dos triángulos, si no es con lo trascendental, es una unión con la materia, que es el 6 multiplicado por 3. Siempre está esta analogía de lo múltiplo. Puede ser hacia arriba, simbólicamente, acuérdense, en sentido espiritual, o hacia abajo, en sentido de densidad. Es decir, vamos a decir, en un sentido de
menos egoísmo o en un sentido de mayor egoísmo, en un sentido de mayor conexión con la fuente universal o en un sentido de mayor separación de la fuente universal. Entonces, esa multiplicación por 3 puede ser para un lado o para el otro. De manera que 6, 6, 6 es, como decir, el triple hombre. Es decir, número de hombre devenido bestia. Ese descenso hacia la parte más instintiva, más animal, más salvaje. ¿Se entiende esto? Geometría sagrada, el universo se expresa matemática y geométricamente. Exactamente. Por eso, la masonería, por ejemplo, habla de un gran arquitecto. ¿Está? Bueno, de hecho, la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre en el sexto día. Y causalmente Saturno es el sexto planeta del sistema solar. Causalmente tiene un hexágono perfecto en su polo norte. Y el sábado, sexto día de la semana, responde al dios Saturno, que, como vimos también en el mito, no era un dios precisamente muy agraciado, habiendo matado a su padre y siendo luego derrocado por su propio hijo. Bueno, esto que suena justamente muy a karma, si hablamos de karma, astrológicamente Saturno es el gran justiciero o agente del karma cósmico. Tiene de hecho la fama de ser el gran maléfico del zodíaco, que cuando aparece trae no muy buenas noticias. Viene a ajustar cuentas. Igual este tema del 666 lo voy a retomar también la semana que viene. El 5, para terminar con esto de nos queda la figura del pentágono, representa al ser humano en esa figura, la famosa figura, y al quinto elemento, que espiritualmente es el éter griego o el espacio dentro de un mundo inmaterial, donde está la esencia o el pegamento que aglutina todo. El llamado akasha, de acá viene lo de los registros akáshicos. Entonces, acceder a ese éter, a esa información, podrá usarse para bien o para mal. Por eso, el pentagrama es otra puerta. A propósito de esto, les traigo otras dos referencias del cine, justamente La Última Puerta y El Quinto Elemento, donde aparece representado como una entidad vital que se convierte en la clave para salvar al mundo de una amenaza cósmica. Esto suena mucho a los libros de Lovecraft, de paso, esto del terror cósmico. Y en la película Contacto, se crean un portal artificial y la nave en la que viaja la protagonista, tiene una forma de pentágono. Bueno, ni hablar que el ejemplo más importante que hoy tenemos de portal artificial a máxima escala es el Gran Colisionador de Hadrones, que lo que pretende hacer es simular un mini Big Bang y se especula, o el temor de esto es que pueda abrir un portal o un agujero negro hacia el otro lado. Bueno, Lacan nos diría hacer un agujero en lo real.
Y acá tenemos también un guiño a Stranger Things, que es justamente lo que nos muestra y cómo nos muestra ese universo espejo. ¿Está? ¿Cómo venimos hasta acá? Alex, 6 más 6 más 6, 18. 8 más 1, 9. Es el número que representa al hombre. En realidad, bueno, el 6 y el 9, en realidad, justamente se puede invertir. Ahí también está la cuestión. Bueno, yo diría, a ver, es muy interesante también la correlación que hay entre las entidades que conocemos como genios, el genio de la botella, como nos cuenta las mil y una noches o Aladino en la versión moderna de Disney. Este término viene de Jinn con D-J-I-N-N, que es una palabra árabe que significa ambiguamente demonio o espíritu o oculto a la vista. Estos Jinn o Shin, se puede decir también sin la D, son espíritus incorpóreos hechos de fuego, sin humo. Y más allá de la ambivalencia del término, pero vamos a decir, yo sospecharía de una entidad que nos ofrece deseos, porque siempre hay un precio que pagar o hay alguna trampa oculta, como se ve en las historias. Bueno, acá lo que tenemos de interesante es que hay un mago masón y rosacruz francés llamado Eliphas Levi, que fue quien dibujó por primera vez la imagen de Baphomet. Esto es la conocida representación de, vamos a decir, que ha cobrado notoriedad de lo que sería el demonio, esta suerte de híbrido hombre-bestia, hombre-cabra, el macho cabrío. La figura la pueden ubicar también por el tarot, la figura del diablo me refiero. ¿Qué es la conexión? Y acá viene lo llamativo, con el antiguo Osiris, con Orión y con el dios Pan, que era el dios cabra adorado o que pasó a la fama, vamos a decir, por ser adorado por los satanistas. Bueno, en esto también vean la nueva serie de... ay, no me sale ahora el nombre, esto de la bruja adolescente, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, me van a saber entender. Donde aparece justamente la estatua de Baphomet. Bueno, en la mitología griega, Osiris se identifica con la constelación de Orión. La conexión entre Osiris y Baphomet, algunos estudiosos la encontraron en el símbolo de la estrella brillante que tiene en la frente, que está relacionada con Venus, la primera estrella de la mañana que fue asociada a Lucifer. Y el ojo que todo lo ve de Horus, que era el hijo de Osiris, usando ambos la misma simbología. Pan, el dios Pan en la mitología romana, fue identificado con los dioses Fauno y Silvano, de acá
la leyenda del fauno, un dios pagano derivado de Grecia que era también mitad cabra y su nombre significaba todo. Acá ya podemos ligarlo hasta con el narcisismo. Su imagen se emparentó así con la del macho cabrío del demonio. Pero también lo interesante en este punto es ahondar en el mito de Osiris. Ya voy a hablar de esto en extenso, pero para hacerlo cortito, Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set por envidia. Su esposa Isis se tomó el trabajo de recuperar miembro por miembro y lo resucitó con magia, pero no pudo ya volver al mundo de los vivos y gobernó el mundo de los muertos. De ahí es la conexión con la muerte, con la resurrección y con el inframundo. Acá ya me estoy anticipando y metiendo con la parte más ritualística. Todo esto para llegar a que otro Levi, Levi Strauss, que no tiene nada que ver con el filósofo y el antropólogo, es otro, fue el que fundó el yin. Pero, si nos tomamos el trabajo de hacer un juego de palabras entre blue jeans, es decir, pantalones azules o nuestros conocidos vaqueros, y blue jeans, esto que yo les decía de los genios, suena muy similar, se pronuncia igual. ¿Por qué hago esta asociación? Porque los genios eran representados por el color azul, que de paso es el color que adquiere una imagen cuando la vemos en negativo, que sería como decir el reverso o el otro lado de nuestro plano, nuestra copia del otro lado. Esto es interesante. Los antiguos dioses hindúes eran representados con el color azul. Yo de paso me pregunto si estos dos Levi estarían emparentados o conectados. Para terminar por hoy, ustedes saben que los cuentos de Disney están inspirados en realidad en historias que no son para nada felices, pero al margen de eso, no me voy a detener ahí, me cuestiono, por ejemplo, si lo de la Bella y la Bestia tiene otras connotaciones. Jugando a cómo Disney juega ambiguamente con la magia, para uno y para otro lado. Hablando del mundo de la publicidad, como dije en la introducción, hace poco vi un aviso de una reconocida empresa láctea, muy reconocida, que mostraba una típica escena de pareja donde la mujer le ponía margarina en lugar de manteca en el plato de fideos del marido, esperando que no se diera cuenta, como una suerte de travesura. Pero resulta que el marido sí se da cuenta, ¿y saben cuál es la reacción del tipo? Le tira el plato por la cabeza. Esto estoy hablando más, no sé, década del 60, del 70. Bueno, esto es una marca de época, donde algo así se veía como gracioso y natural. Hoy esto, por supuesto, sería inviable, afortunadamente. Bueno, lo mismo aplica a Disney. Vean cómo, con los cuentos con los que muchos de nosotros hemos crecido, ha cambiado la forma de que se representa a la mujer y del género en general. Hoy abundan en sus películas personajes de la comunidad LGBTQ, que en otro momento esto no hubiera sucedido. Y en esto también se da como un efecto péndulo en la cultura, como ahora se está dando
la batalla política y cultural entre los llamados woke, la cultura woke, y los no woke. Que esto, la traducción querría decir algo así como despertar, y hacía referencia en un principio a la conciencia sobre el racismo, sobre todo en cuanto a la comunidad de color, pero después se extendió a todo tipo de desigualdad social, mientras sus detractores critican una suerte de atribución de superioridad moral. Bueno, más allá de las posiciones, lo que a mí me interesa acá destacar es que veamos cómo la cultura de la época es determinante en cuanto a lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Y cómo esto va cambiando cíclicamente. Así como los estereotipos de belleza y de poder relacionado al estatus, lo que se nos vende en definitiva es esa ilusión de reconocimiento de la época, pertenecer a un cierto lugar de privilegio especial. Hoy vivimos tiempos de desinformación, a diferencia de este hermetismo que estamos viendo de otros tiempos. Hoy, esto no está oculto, esto te lo muestran en la cara, pero es también una estrategia de te abrumo de tal manera que quedas descolocado. Es decir, se ha llevado al otro extremo. Hay tanta información que se ha vuelto inmanejable y está la cantidad y la velocidad que no hay tiempo para detenerse a pensar y discernir. No me quiero olvidar de la pintura, como La Última Cena, que además de las teorías conocidas que se ven en el Código Da Vinci, se comprobó que Leonardo pintó piedras preciosas en 7 de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque 7 era un número recurrente en la Biblia. Y otra, la número 8 en Jesús, llegando a este 8 del infinito. En tanto, esto está comprobado. En tanto, algunos estudiosos interpretaron la disposición de los apóstoles y la comida en la mesa como un mapa astrológico o incluso como notas musicales. Ustedes saben que la música también las, eh, se ha asociado a las octavas, es decir, la octava como una octava de luz. Bueno, esto también. Y sobre el Jardín de las Delicias, que es la imagen que yo elegí para el flyer de la charla, hay muchísimas interpretaciones que ameritan todo otro espacio, pero en resumen, la pintura es un críptico. Yo ahí elegí la parte del paraíso, que de paso unan esto también con la charla de la Divina Comedia una vez más. Pero este paraíso es un paraíso ilusorio que va a llevar al castigo del paisaje infernal, que queda como marcado como un destino inevitable del hombre o del ser humano. Además de que los tres planos, y esto es lo más llamativo de todo, los tres planos están conectados en una misma línea, en un mismo horizonte. Acá no hay arriba y abajo y en el medio, a diferencia de la Divina Comedia. Esto marca todo en un mismo nivel, como decir, las tres cosas están acá, están pasando acá. Alex, el conocimiento trascendente está frente a nuestras narices, solo que la atención colectiva está concentrada en el show ilusorio del demiurgo. Exactamente. Bueno, acá está de vuelta esto de la copia. Vean, de paso, la charla del demiurgo y la de universo simulado.
Y desde ya no puedo dejar de hacer referencia al Libro Rojo de Jung como una obra o la gran obra simbólica por excelencia. También hay toda una charla dedicada a ello, pero donde Jung, haciendo un muy breve resumen, refleja su propia conflictiva psíquica y el contacto espiritual que él tuvo con el plano inconsciente. Este es un libro profético, pero no en el sentido anticipatorio, sino como el camino que debería recorrer todo ser humano hacia el autoconocimiento. Y para terminar, vuelvo a Disney y más específicamente al mundo Marvel, porque hoy ya cansan con el tema del multiverso y lo podemos tomar como otro signo de los tiempos o como una estrategia quizá de preparación para lo que se viene. Como ir acostumbrándonos a lo que hoy tomamos como ficción sea la realidad de mañana. Y con esto mismo jugaba ya con excelencia, y hace mucho, Gabriel García Márquez, haciendo de su realismo mágico un equilibrio perfecto entre la fantasía y la realidad. Una fantasía que era parte del mundo, una suerte de realidad fantasiosa. Su obra cumbre, por supuesto, aprovechen que está ahora en Netflix, 100 años de soledad. Igual siempre yo recomiendo 1000 veces leer el libro. Nunca una serie o una película va a igualar la lectura del libro. Siempre nos va a quedar un montón por fuera. Pero en esta obra juega con la alquimia, con los presagios, con lo sobrenatural, con el sentido, con el sinsentido. Construyamos una montaña, esa frase me encanta, que es lo que le propone José Arcadio Buendía, protagonista, no sé si el principal, pero uno, vamos a decir, de los principales a su esposa Úrsula, y todos quieren ver el mar. Bueno, ya tenemos ahí dos tremendas simbologías, unimos montaña y mar, símbolos de la espiritualidad y el inconsciente, o quizá de lo masculino y lo femenino, la integración, una vez más. Otra gran artista, Frida Kahlo, decía, tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma. Bueno, relacionen esto con lo que les dije hace un rato, que fue la mayor búsqueda de Jung en su libro rojo, el sí mismo o el yo soy de la metafísica. El Om o el Aum, que tiene su propia simbología. Esto es el profundo silencio del infinito. Es el propio infinito, el todo y la nada, que mantralizado representa el 108, otro número, otro numerito sagrado que tiene varias acepciones. En el budismo hay 108 deseos terrenales que tienen que ser trascendidos. En el jainismo hay 108 virtudes que deben ser honradas. En el collar de cuentas hindú, el japamala o el mala, que se usa para la meditación, hay 108 cuentas. En el yoga se dice que hay 108 líneas de energía que todas convergen en el chakra del corazón. En el hinduismo, de vuelta, hay 108 Upanishads, que son textos filosóficos, los 108 nombres del dios Shiva y los 108 saludos al sol, que es un ritual que se hace en cada cambio de estación.
Desde múltiples lugares llegamos a lo mismo. Con esto, por hoy vamos a cerrar y vamos ya preparando el terreno para lo que va a ser la semana que viene en cuanto a la relación con las sociedades secretas, sin dejar de lado, por supuesto, el arte desde la música y todo lo que me puedo ir acordando de los medios masivos de comunicación. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por participar, por unirse. Cualquier cosa, ustedes ya saben, dejen los comentarios igual, así retomamos desde ese punto. Y nos estaremos, bueno, no me quiero olvidar, por supuesto, desearles una feliz Navidad a todos quienes la celebren y a quienes no, amor y paz, que eso me parece lo más importante, este sentido de común unidad, de integración de vuelta. Y nos estaremos reencontrando en la previa del Año Nuevo, la semana que viene, en este mismo horario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alex, muchísimas gracias y atentos a lo que puede suceder con los CT el próximo año. No sé si el próximo o ya este, ¿eh? Está sucediendo. Bueno, un abrazo a vos también y gracias por unirte y participar. Liliana, qué sabiduría, gracias. No, por favor, gracias por estar ahí. Y bueno, nada, espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.